Bueno, este espacio está dedicado para hablar de componentes de electrónica y en especial hoy hablaremos del integrado 4066, el cual es un switch bilateral utilizado en la electrónica para la transmisión o la multiplexación de señales digitales o analógicas en un rango de 40 MHz. La naturaleza de este integrado es CMOS y su trabajo, su voltaje de trabajo, su tensión de trabajo va desde los 3 voltios hasta los 18 voltios. Entonces, en este video vamos a realizar una breve descripción contando con un manual de la National Semiconductor y vamos a realizar un trabajo de simulación en Proteus para que conozcamos cómo polarizarlo y cómo realizar diferentes ejercicios para que podamos luego utilizarlo en aplicaciones electrónicas. Bueno, aquí tenemos un esquema donde voy a hacer una breve descripción del funcionamiento. Entonces, contamos o el integrado cuenta con 4 switches. Entonces, tenemos el switch A, en este caso tenemos el switch A, tenemos el switch B, el switch C y el switch D. Cada uno de estos switches es bilateral. Entonces, yo puedo ingresar la señal por el pin 1 en este caso, que es un pin de entrada-salida. Voy a utilizarlo como entrada. Entonces la señal va a ingresar al switch y el pin 2 va a ser la salida de esa señal. O yo puedo utilizar el switch 2 como entrada de señal y el pin 1 va a ser la salida de la señal. Por eso el switch es bilateral. Pero para hacer esa conmutación, para utilizar ese switch, yo debo contar con una polarización en el control. En este caso el switch A tiene un control A y ese control A, para que se pueda realizar el switch interno, debe estar en un estado lógico alto, tiene que tener un 1 lógico para poder hacer la conmutación. De igual forma funcionan los demás switches. El integrado tiene un pin de alimentación y este integrado, por ser de características CMOS, puede trabajar con voltajes desde 3 voltios hasta 18 voltios. Y por otro lado tiene una GND, una tierra. Entonces el pin 7 yo lo puedo llevar a tierra. Y cada uno de los switches tiene el mismo funcionamiento. Entonces los controles deben trabajar a un nivel alto 1, lógico 1, para conmutar la señal, o un nivel lógico 0, un nivel lógico bajo, 0 voltios, para que se abra el switch. Bueno, entonces vamos a hacer la simulación en Proteus. He buscado en las librerías 4066 y aparece uno de los switches bilaterales donde tengo las entradas, salidas XY y tengo el control C, pin 13, y entonces voy a colocar un generador de señales, voy a conectar mi señal de entrada y voy a colocar un probador lógico para determinar y poder visualizar qué obtengo en la salida. Entonces voy a simular y en este caso pues no tengo un control o una tensión de control, y aunque hay un pulso de entrada no obtengo una respuesta. Voy a dar un stop, voy a colocar un generador de pulsos lógicos, un logic state, y con 0 voltios pues la señal aún no va a pasar. Entonces, aunque tengo entrada, no obtengo ninguna respuesta a la salida.
voy a colocar mi logic stay en 1, el control, y ahora ya puedo visualizar que lo que obtengo en la entrada lo puedo visualizar en la salida. Tengo un pulso alto y sale alto, y un bajo y sale un bajo. Muy bien, pero habíamos hablado de que el switch es de forma bilateral, entonces voy a invertir las señales, o mejor, voy a invertir las entradas. Entonces visualicemos que X está al lado izquierdo de la imagen y Y está, y voy a invertirlo, y ahora X ya va a ser mi salida, anteriormente era mi entrada. Entonces voy a conectarlo de tal forma que el pin 2 ahora es la entrada de señal. Doy un play y observo que lo que está ingresando por 2, al tener el pin de control en alto, obtengo la salida. Yo aquí puedo parar y veo que se interrumpe la señal. Lo siguiente que quiero realizar entonces es una aplicación con el 4066, y para ello voy a utilizar un generador de señal como un dato de entrada, y a mi salida voy a colocar un diodo LED. La característica del control siempre lo voy a tener activado en alto, una fuente de 5 voltios por medio de una resistencia de 10.000 ohmios, va al pin 13, y voy a activar con un logic stay un transistor. Cuando lo coloque en alto, entonces él se va a saturar, va a enviar el colector a tierra para enviar el pin 13 a tierra y apagar el switch bilateral. Entonces voy a hacer la demostración. En este momento tengo una señal de entrada que está variando. El pin 13 está en alto debido a la tensión aplicada por medio de una resistencia, una tensión de 5 voltios aplicada por una resistencia de 10.000 ohmios, y observo que igual está la señal de entrada, asimismo me ilumina el diodo LED. Cuando está en alto, ilumina el diodo LED. Cuando está en bajo, se apaga el diodo LED. Hasta que yo dé un pulso alto al transistor, el cual me lleva el pin 13 de control a tierra por medio del transistor, y ya no obtengo salida en el diodo LED. Voy a dar un stop, voy a colocar un Logic Pro, probador de estados lógicos, para ayudarme a visualizar la salida. Entonces voy a colocar el estado en 0, doy un play y observo entrada 0, salida 0, entrada 1, y tengo una salida por medio del LED. Estoy visualizando que se está encendiendo el LED. Coloco la resistencia, o puedo suprimir la resistencia porque toda la tensión se me está yendo por medio del LED. Voy a colocar el play. Entonces, ante estados lógicos 1, la salida es 1. Ante estados lógicos 0 de entrada, la salida es 0, hasta que nuevamente dé el pulso para que el control se desactive. Espero que con esta explicación ya podamos realizar aplicaciones que nos puedan ser útiles en la electrónica. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.